Ok. Bueno, vamos a empezar. Am, esta semana vamos a discutir capítulos 17 y 18, que el 17 es solo una introducción a la nueva sección. Estos son los contenidos y de recordatorio, como siempre, los paquetes que necesitamos, que principalmente es este Metrite y datos para un ejemplo pequeño que tengo al final. Entonces, ya hemos venido aprendiendo diferentes componentes del Tidyverse, que desde hacer gráficos, a leer datos de archivos de texto plano, luego cómo hacer, manejar datos relacionales, cómo manejar fechas, que estuvimos discutiendo la última vez, cadenas de caracteres, factores y muchos más. Y entonces ahora la idea es que podamos integrar todos estos componentes en rutinas o lo que uno llamaría en R una función. Entonces la idea es que un análisis uno no lo hace una vez, listo. Uno por lo general crea pasos que uno va a ir poco a poco mejorando o que va a ejecutar múltiples veces. Entonces aquí viene como la parte de programación, de que es poner todos esos componentes en una sola, como una sola pieza, que es un script o archivo de texto plano, y entonces y documentarlo, por supuesto, y uno se puede poner ejemplos, porque la idea es de que uno, aquí dice, que el código, uno tiene que verlo como un medio de comunicación. Entonces, uno comparte el código con colegas o uno comparte el código consigo mismo del futuro. Por ejemplo, el código que yo escribo hoy, quizás no lo use en los siguientes 2 meses, pero en 3 meses me acordé que yo he hecho este análisis y entonces puedo ir a mi código y ver los comentarios y entender qué fue lo que hice y usar ese mismo código de nuevo. Entonces, ah, muy importante esa parte de entender que el código no es algo que uno usa y ya, eso es todo. La idea es de seguir, de guardar el código, escribir código de una forma que uno pueda venir en el futuro y entender qué fue lo que hizo. Y entonces acá en el libro hacen otro comentario que aprender sobre programación es una inversión a largo plazo y que da frutos, que uno cuando uno empieza aprendiendo componentes pequeños y paso a paso, cuando se da cuenta está creando programas más complejos en los que integra todos esos componentes, que esa es la idea de este ah, club lectura, aprender componentes pequeños y luego ah, ponerlos todos juntos para ejecutar análisis y comunicar, por supuesto. El capítulo 18 se titula Pipes, que entonces la idea es que hay este operador, que se me olvidó ponerlo acá, que es signo de porcentaje y un signo de mayor que y porcentaje, que es lo que conocen en Pipe. Y que la idea es, entonces, ¿qué es ese operador? Que ya hemos venido viendo en capítulos anteriores, lo hemos usado, pero no hemos discutido qué es eso, para qué, por qué es útil, mejor dicho. Entonces, en el libro dicen, el libro dice que el objetivo de un pipe es ayudarte a escribir código de una manera que sea más fácil de leer y entender. Entonces, esto lo que viene es a lo que comentaba anteriormente, que cuando uno escribe código, uno quiere que el código sea fácil de entender, no solo por uno que lo hizo, que puso el código, que creó el código, pero también por otros, que uno probablemente vaya a colaborar o consigo mismo en el futuro, de que sea fácil reconocer qué fue lo que cierto pedazo de código hace, que ciertas líneas de código hace. Y entonces en el libro, la forma en que lo introducen el pipe es con
no con programación en sí, sino con este poema, que es el pequeño conejito Fufu fue saltando en el bosque, por el bosque, recogiendo ratones del campo y golpeándolos en la cabeza. Entonces, la idea es cómo transformamos este concepto de un texto a una forma que sea legible, pero manteniendo todos los componentes. Que de una u otra forma yo le doy esa alternativa, esa representación alternativa, y yo entiendo, tengo la idea de esta historia, que había un conejito pequeño que fue saltando en el bosque, que recogió ratos de campo y que los golpeó en la cabeza. Entonces, en el libro empiezan, y todos estos, aquí aparecen como funciones, que es estos componentes, pero no, en realidad no son funciones, es solo una traducción de este párrafo. Entonces, el libro dice que empiezan con este objeto, Fufu, que es un pequeño conejito. Entonces, ya en ese tenemos la primera sentencia. Que entonces el pequeño conejito, Fufu. Entonces, lo siguiente sería que fue saltando en el bosque, que recogió ratones de campo y que lo golpeó en la cabeza. Entonces, en el libro mencionan de que al menos para representar esta historia hay 4 diferentes formas en las que uno podría resolverlo. Entonces, es lo que vamos a ver. La primera es usando pasos intermedios. Entonces, pasos intermedios es que, por ejemplo, yo tengo un grupo de operaciones, entonces hago una operación, guardo el resultado, hago otra operación y uso el resultado anterior y lo guardo en una nueva variable, un nuevo objeto, y así sucesivamente. Entonces, empecé acá, que salta, haga la acción de saltar, quién la hace, ese conejito, y un parámetro que es a través, que es el bosque. Entonces guardo ese resultado 1. Luego uso el resultado 1 para continuar la historia, porque de eso se trata. Es una secuencia de pasos. Entonces por eso es la historia, una secuencia de acciones que pasaron. Entonces, la segunda parte es que recogió, los ratones del campo. ¿Quién lo hizo? El pequeño conejito que fue saltando por el bosque. Y entonces la idea es que con pasos intermedios uno cuenta esa misma historia, o que lo que nos interesa es uno realiza ese análisis paso a paso, en pasos intermedios. Pero como ven, la notación puede ser un poco extraña porque, por ejemplo, aquí decidieron de enumerarlos. Al resultado 1, por ejemplo, que resultado 2, que resultado 3. Y entonces puede ser un poco engorroso. En el libro mencionan de que uno pensaría de que tener resultados intermedios o pasos intermedios usarían una cantidad mayor de memoria. Pero el libro dice, y esto no lo puse acá porque me pareció que era como demasiado texto, entonces solo lo voy a explicar. Ah, pero en el libro dicen de que R internamente reconoce los objetos. Entonces, por ejemplo, mi objeto original era este y yo le apliqué esta operación o esta acción. Y entonces aquí tengo el resultado. En la siguiente entonces ya tengo ese resultado guardado acá. En la siguiente uso ese resultado de nuevo y le hago una pequeña alteración o lo que sea las alteraciones que hace recoger, esta función recoger. Entonces la idea es de que R sabe qué partes de este objeto se mantuvieron igual y qué partes cambiaron. Entonces, las que se mantienen igual, R no las duplica aquí. R solo cambia lo que se cambió, valga la redundancia, lo que fue modificado o lo que fue cambiado en este paso. Entonces, si aquí tenía, por ejemplo, 2 variables, A y B, y entonces A igual a 1, B igual a 2, y en este segundo paso dije, bueno, A va a ser 3. Entonces, lo que eso internamente se traslada es de que R aquí está guardando que A es 3, pero B todavía es el mismo B que aquí, que en el paso 1. Entonces, internamente no duplica B, porque sabe que B se mantuvo el original. Entonces, lo que almacena es una referencia a la memoria en la que B fue originalmente creado. Y así sucesivamente. Entonces,
Vamos a ver, aquí tengo uno de los problemas. Entonces, la idea es de que no se va a usar más memoria, aunque lo pareciera, porque hay resultados intermedios, porque él es inteligente y reconoce que fue modificado y que no fue modificado. Pero hay problemas. Entonces, los problemas son, como ya decía, los nombres de resultados intermedios. Uno por general tendería a ser resultado 1, resultado 2, resultado 3. Yo lo que hago personalmente es que le pongo temporal 1, temporal 2, temporal 3, si es que estuviera haciendo algo así. Y luego esto, que hay que incrementar cuidadosamente el sufijo en cada línea. Entonces uno tiene que acordarse, que si no incremento el número, voy a sobreescribir resultados anteriores. Lo que significa que va a tener que ejecutar todo mi análisis paso a paso. Luego, el método 2, o la solución 2 es sobreescribir el original. Entonces, anteriormente tenemos objetos intermedios partiendo de este objeto original, y en este es muy similar, pero lo que hacemos es sobreescribir el objeto original. Entonces, tengo este objeto, mi pequeño conejito, que salta a través del bosque, guarda este resultado acá, que lo que hago es sobreescribir ese objeto original, mi pequeño conejito. Entonces, este fufu ya no es mi pequeño conejito, ahora es mi pequeño conejito que salta a través del bosque. Y entonces así pasa con el siguiente paso. Lo sobreescribo, pero este trae otros problemas. Que aquí mencionan que depurar es doloroso, y por depurar significa que uno está tratando de encontrar dónde hay un error. Por ejemplo, si uno, aquí solo hay 3 pasos, que todavía es muy fácil, pero si no tuviera más pasos, pues, digamos que tiene 8 pasos diferentes y que son operaciones un poco más complejas, no así de simple. Entonces, si uno está sobreescribiendo el mismo objeto, lo que significa es que si, por ejemplo, por accidente corrió 2 veces, ejecutó 2 veces esta línea, va a tener que leer o crear el objeto original y ejecutar todo de nuevo, porque accidentalmente ejecuté 2 veces la misma acción y eso no es lo que quería. Así, ¿qué es esto lo que decía? La repetición del objeto a medida que es transformado. Entonces, que si uno repite el mismo paso, es problemático porque tiene que volverse desde que creó el objeto original. Entonces, ese es un gran problema. El siguiente viene de un concepto en matemáticas, que es la composición de funciones, que es que uno tiene, que uno básicamente agrupa o pone cosas como si fuera, hay estas muñecas rusas, Matryoshka, creo que se llama, Atrás que que, sí. que hay una entre otra y así sucesivamente. Entonces creo que esa sería una forma de verlo, que por ejemplo la muñeca más pequeñita es, uno le aplica, no le aplica, pero la guarda en una muñeca un poco más grande. Y esa muñeca un poco más grande la guarda en otra muñeca mucho más grande y así sucesivamente. En el libro encontré un error, que es que tenían estos verbos equivocados. El verbo interno tiene que ser saltar, pero lo tenían como golpear. Entonces, eso les voy a mandar un pull request para que lo corrijan. Porque entonces la historia se contaba, golpear fufu por el bosque. Y luego no tenía sentido. Entonces, de aquí, esta composición de funciones hay que leerlo de adentro hacia afuera. Entonces, si uno abre los paréntesis, este es el más interno. Luego este y este es el argumento para esta segunda función. Y el resultado de esta función más este argumento son la entrada para esta tercera función. Lo siento. Entonces, la forma de leer esto sería, Fufu, el pequeño conejito, salta por el bosque, recoge, ¿qué? Ratones de campo y golpea esos ratones de campo en la cabeza. Entonces, el problema acá, que los tengo, es que es difícil de leer. Este es relativamente simple porque solo hay 3 funciones o tres espacios,
pero a medida de que uno va componiendo, o que es poniendo más funciones dentro de otras, entonces se vuelve más difícil. Porque, lo siento. La idea es que el resultado de esta función es la entrada de la función que sigue. Entonces, lo que esto devuelve va a ser la entrada, una de las entradas de recoger. Lo que esto, el resultado de esto, va a ser la entrada de esta función golpear. Y así sucesivamente. Y finalmente está esta misma historia, este mismo poema. ¿Cuál sería la solución usando el pipe? Que entonces aquí es como lo que ellos quieren motivar, que entonces uno empieza con el objeto, mi pequeño conejito, y uno puede decir, o a mí me gusta leer este pipe como, y le paso ese objeto a acá, entonces se lo paso a la función saltar, y entonces saltar va a leer este objeto más este argumento. Y entonces el resultado de esto se lo paso a esta función, recoger, que ratones, y así sucesivamente. ¿Y qué hace? Golpea en la cabeza. Entonces, yo puedo leer esa historia como mi pequeño conejito salta a través del bosque, recoge ratones de campo y los golpea en la cabeza. Entonces, esas son las 4 representaciones de este párrafo acá, um, que, que pareciera tonto, pero la idea es entender el concepto de por qué quiero usar este pipe, de por qué no hago resultados intermedios, qué pasa, por qué no quiero sobreescribir o por qué no quiero hacer una función dentro de la otra. ¿Cuáles son los beneficios y los problemas que se trae? Entonces, el beneficio de acá es que es, a mi parecer, muy claro leer que primero pasa esto, luego lo que sigue y lo que sigue. Entonces, una secuencia lineal de pasos y lo que hice en el paso 1, ese resultado va a ser la entrada del paso que sigue. Entonces, creo que es llamado pipe porque no lo podría ver como que pipe es como un tubo. Entonces, no lo podría ver como que usted tiene un tubo de agua y entonces el agua fluye en una sola dirección, entonces lo que entra en un pedazo de tubo tiene que salir del otro extremo. Entonces, lo que entró acá se pasó y salió acá, o que en realidad entra en la función, porque eso es como lo funciona. Las entradas son parámetros o argumentos que son pasados a esa función, ejecuto algo, obtengo un resultado, paso ese resultado y así sucesivamente. Entonces, la definición es que pipe trabaja realizando una transformación léxica. Entonces, ¿cómo es que esto se ve en el código, en él internamente? Entonces, internamente lo que pasa es que este Magritte transforma este código en algo como esto. Entonces, una función que tiene alguna entrada, que aquí se llama punto, ese es solo un nombre. Entonces, yo le digo, va a saltar usando este objeto a través del bosque y guarde esto en este mismo objeto. Luego, use esta salida de aquí en recoger que ratones de campo y lo guarda en ese mismo variable con el mismo nombre. Y luego ejecuta la última que es golpear el objeto intermedio y en la cabeza. Entonces, esta es cómo se lee internamente este código de acá. Pero para mí resulta mucho más fácil leer de esta forma, que tengo mi objeto, le aplico una operación o una función, uso ese resultado para otra función y así sucesivamente. Ah, y esa era la sección 18.2. Como una motivación de por qué usar el pipe, cuáles son los problemas con alternativos. Luego está, ¿cuándo no usar el pipe? Entonces, en el libro dicen que no usar o no es recomendado usar cuando tenemos muchos pasos. En el libro dicen que 10,
pero no sé, yo creo que he usado tal vez 10 y aún a mí me resulta claro leer porque 10 líneas todavía tiene sentido. Pero les recomiendan que cuando uno tiene muchos pasos es mejor crear pasos intermedios. Que por ejemplo, el ejemplo clásico en este es que usted tiene su data frame, usa dplyr para transformar los datos, a encontrar promedios con summarize o agrupar cosas. Guarda eso en un objeto intermedio y luego puede usar ese objeto para graficar con ggplot, que es como usualmente yo lo uso. Entonces, primero proceso los datos, guardo un objeto intermedio, luego entonces uso ese objeto para generar diferentes gráficos. Entonces, o diferentes representaciones de los mismos datos que transformé. Luego que cuando hay muchas entradas y muchas salidas. Creo que principalmente aquí viene con muchas salidas. Que recientemente estaba trabajando un código en el que quería usar dplyr y mutar a una columna, mutarla a 3 columnas. Y me costó un poco porque lo que yo estaba tratando de hacer era una función de mapeo, que aún no las hemos estudiado, pero lo vamos a estudiar más adelante. Y el resultado entonces tuve que envolverlo en una lista y luego hacer tidier un nest, que es guarden una misma columna un table y luego ese table rómpelo por columnas. Y eso fue como logré que funcionara. Pero idealmente con el pipe por sí mismo no funcionaría. Y otra de los puntos es cuando tienes flujos de trabajo con una estructura de dependencia compleja. Entonces, como decía, la idea del pipe es que uno tiene un flujo idealmente lineal. Tiene algo, le aplico una operación, a ese resultado le aplico otra operación y así sucesivamente. Pero cuando hay alguna divergencia, digamos que digo, bueno, le voy a aplicar esta operación, pero no a todos los datos. Y luego a los otros datos, a los restantes, les aplico esta otra operación. Yo en esas circunstancias lo que haría es, aplico los pasos comunes. O sea, por ejemplo, leer, transformar las columnas, leer los datos de CSV, transformar las columnas, y entonces luego crearía 2 subconjuntos en diferentes flujos, no la misma, porque ya ese no sería una dependencia lineal, sino una dependencia un poco más compleja. Yo decía antes de que es ese que dice que tiene múltiples inputs y outputs, o sea, lo señalan, pero es porque no hemos visto las funciones de mapeo, ¿cierto? Porque en el caso de múltiples inputs, sí se puede Sí, pero con es el el de de map. outputs. Y el de hartos outputs incluso también, porque uno puede meter, si uno puede meter eso dentro de unos datos rectangulares, lo que uno va a tener es que cada fila va a indicarle algo, ¿sí? Y la columna no va a tener un dato, sino en cada celda va a haber una lista que incluye Sí, dos elementos. sí, que eso fue lo que hice y uno luego los puede romper, que es separar con Sí, un nest. pero el que sí me causó curiosidad y yo no lo entendí, pero es porque no he manejado esos datos, es tus flujos tienen una estructura de dependencia compleja que mencionaban de grafos, ni idea, no sé. Por eso A es mí que lo que se me yo, ocurre es eso, que o sea, uno ok, quiere ok. hacer subsets de los datos. Por ejemplo, que dice, bueno, voy a hacer este filtro y a estos datos les aplico algo y a los otros que no les apliqué eso, les aplico otra operación. Que Por- yo lo haría en dos flujos individuales, por ejemplo. Porque yo sí tengo un problema, yo sí tengo un problema específico que no sé si es por eso exactamente ocurre. Por Mm, ejemplo, cuando uno va a hacer diagramas, yo utilizo un paquete que se llama Diagrammer.
Ujú, en R. Pero ahí cuando uno va a pintar gráficos, uno no utiliza pipes. Por ejemplo, digamos, si uno quiere hacer un gráfico jerárquico de una empresa, en donde ujú, primero va el presidente y después están específicamente las personas que le rinden informes al presidente y más abajo así como un gráfico jerárquico. ujú, A uno le gustaría como tener eso en una Tivoli y hacer el gráfico de esa manera, pero creo que ujú. ya sé por qué es el problema, porque eso para hacerlo cuadrar no funciona tan bien. O sea, esa es la Ah, única que me ha acercado de verdad. Cuando uno va a hacer, o sea, siempre he tenido ese problema, hacer gráficos de manera mucho más ordenada. No como los de ggplot, sino por ejemplo gráficos jerárquicos o que uno incluya círculos y flechas para un lado y para el sí, otro. Uno va a buscar paquetes que ordenen como ggplot y no los encuentra, pero no he encontrado más de estructuras de dependencia compleja. sí. Bueno, para mí, en la estructura compleja sería eso, de que usted tiene un set de datos y, por ejemplo, que tiene, no sé, carros que fueron fabricados, que son fabricados en Estados Unidos. No, a ver. Mm, es que no sé. Es que en lo que yo pienso es que usted tiene un set de datos y que a un grupo de esos datos les quiere aplicar un grupo de operaciones, pero al restante, por ejemplo, a los datos que no entraron en ese grupo, les quiere aplicar otro set de operaciones distinto. El problema aquí es cómo usted hace eso usando solo el pipe. Digamos, a mí lo que se me ocurriría es O sea, por que ejemplo, uso mapeo. digamos que, listo. O sea, lo que usted dice es, por ejemplo, digamos, no sé, se me ocurre en economía. Ujú, Usted tiene diferentes tipos de empresas en diferentes sectores. Entonces, ujú, una manufactura y el otro agricultura. ujú, Pero la de manufactura no lo puedo hacer por group by porque le aplica a todas lo mismo, sino a esa aplíquele algo y a la otra hágale otra cosa. Entonces, sí, claro, le tocaría a uno empezar a dividir por pedazos el problema para hacer el pipe, pero lo que usted dice es mapeo, sino que sí. le toca crear una función que diga, Es, si pertenece a es esta, haga esto, y si pertenece a este, haga esto. ¿Algo exacto, pero así? entonces, sí, exacto, pero la única solución que se me ocurre es usando un mapeo, que a este punto creo que, bueno, no sabemos qué es el mapeo idealmente. Entonces, por eso creo que eso es lo que se me ocurre de dependencia compleja, con lo que sabemos hasta este punto. Pero cuando ya uno sabe de mapeos, uno sabe que condicionalmente uno dentro del, ah, usando el pipe, puede decirle, bueno, si pasa esto, entonces haga esto, si no, esto otro. Pero sin mapeos, cómo lo resuelve eso usted? A mí eso me ocurrió. Sí, es lo que Entonces, usted dice, le toca separarlo por casos, ujú, separar los exacto. datos por casos, ok. Sí. Bueno, ah, continuamos con sección 18.4, que es otras herramientas de McGritter, que, bueno, ya vemos el pipe, que es este operador, porcentaje, mayor que y porcentaje, pero también tenemos este que es el operador T, que le llaman, que yo personalmente no lo he usado, que lo que hace es que devuelve los contenidos de la izquierda. Entonces, por defecto, el pipe regresa el resultado de lo que se ejecuta a la derecha del pipe. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos dos, lo que devuelve es el resultado de la función saltar con entradas fufu y a través del bosque. Pero si yo quisiera que me retorne este fufu, yo le puedo usar el operador T. Entonces, ¿qué está aquí? Un ejemplo de ello es cuando uno grafica, que por ejemplo, entonces tiene aquí que haga una distribución, que haga un muestreo de una distribución normal usando 100 valores.
y que lo convierte en una matriz con dos columnas, o sea, una matriz de 2 por 50, y que entonces grafique eso. Entonces, grafique en X, grafique en Y, pero si yo hago eso utilizando el pipe corriente, entonces esto me vuelve nulo, porque lo que está devolviendo es la estructura del gráfico, que no es un valor, sino que creo que es el objeto gráfico. Pero si, por ejemplo, yo cambio ese pipe por este T, entonces lo que hace es que devuelve esta matriz de 2 por 50, que entonces aquí está, una matriz de números de 50 filas y 2 columnas. Entonces, esa sería una de las aplicaciones. Luego hay otro operador que es porcentaje, signo de dólar, porcentaje. Que lo que hace es que trabaja con funciones que no tienen una API basada en Dataflow. Que este es un caso interesante porque cuando uno empieza a usar el pipe, uno pensaría, bueno, yo puedo usar el pipe con cualquier función, pero las funciones muchas funciones de base R no entienden que no saben qué hacer con todos estos datos. Entonces, esto lo que hace es, por ejemplo, que de MT autos pase estas dos columnas. Entonces, este es correlación. Sí, sí, es correlación. Entonces, que calcula, vamos a ver, ya mejor, calcula la correlación entre estas dos columnas. Pero si uno, por ejemplo, usara el pipe normal, entonces eso lo que le dice es que pase todas las columnas de MT autos a esta función core, que, vamos a ver la documentación, que solo recibe dos variables, una X y una Y. Entonces, si uno trata de ejecutar eso con el pipe normal, le va a dar un error. Bueno, ¿qué se supone que hago? ¿Qué se supone que yo haga con todas esas columnas? Entonces, para esos casos en los que la función en cuestión no está diseñada para trabajar con data frames, entonces es útil usar este operador de dólar. Hay una cosa que me parece curiosa de este y del Ujú, anterior, si quiere vayas del anterior, ujú, yo no acá en cuenta. Primero, yo nunca, o sea, cuando aprendí R, nunca, como siempre utilicé ggplot, nunca utilizo plot, nunca. Eso lo abandoné. O sea, nunca lo utilicé para graficar nada, sino siempre utilicé ggplot. mm, Pero me pareció curioso en el sentido de que ggplot, si ggplot es los objetos, son unas matrices. Bueno, el que tiene, ujú. no, Una mentiras, no lista, son, no, es una una lista, qué lista. pena. Es una Ujú, lista ujú, que tiene varias cosas. Pero mm. es curioso que plot no sea un objeto, ¿cierto? Es rarísimo, yo no había caído en cuenta en eso. Creo que esto tiene que ver de la forma en que fue diseñada, porque recuerde que plot viene desde el origen mucho antes de R, viene de S, del lenguaje S, Sí, que pero es extraño plot que no sea un era objeto, una ¿no? representación gráfica. ¿Mm? Pero es extraño que uno no pueda coger el objeto porque, por ejemplo, uno para poder crear un gráfico necesita muchas cositas, necesita los datos, necesita guardar los ejes, todo eso, Sí. y que bote solo tal vez la parte gráfica, pero es tal vez para que sea más rápido, no sé. ¿Saben lo que pienso yo? Que puede ser porque es un objeto primitivo que debe estar escrito en C. Entonces, Ok. la representación es un poco, digamos, la representación probablemente usted puede verla como un ggplot, pero no fue pensado para que uno manipulara manualmente el plot, porque uno ggplot, uno tiene su objeto y uno lo puede manejar como si fuera una lista. Uno puede borrar cosas, se puede manualmente modificar, pero este plot, creo que uno no puede hacer eso. Tienen que usar otras funciones que fueron diseñadas que para modificar la leyenda, que para modificar los ejes de X, de Y. Entonces creo que de ahí viene, que cuando fue diseñado no fue pensado para ser modificado manualmente. Entonces es un objeto primitivo escrito en mucho más bajo nivel que no es fácilmente accesible. Debe ser como un binario
objeto binario que uno no puede leer, básicamente. Ah, ok. Y en Entonces, el otro, ah, en el otro, ese no se me va a olvidar porque yo lo que creo es que ese símbolo que utiliza es como si uno cogiera MT autos, el signo, cilindrada. MT mm, autos, o sea, como cuando uno extrae, tal vez por eso le pusieron el símbolo así como para que no se acordara que es como cuando uno extrae una las columna. variables de las data frames en base R. Sí, sí, exacto. Eso es lo que yo también pienso, que por eso es el signo de dólar, para, para hacerlo fácil de que uno recuerde. Así es como llamaría yo. MT autos, signo de dólar cilindradas, MT autos, signo de dólar millas. Y el último es para asignaciones, que es este operador menor que, mayor que entonces, si uno tiene algo como esto, en lugar de escribir así, uno podría directamente escribirlo MT autos y este operador y hacer la modificación que quiere. Pero en el libro mencionan de que esta no es una forma deseada porque básicamente lo que está haciendo es modificando o asignando silenciosamente, porque hace una operación inmediatamente modifica el objeto original. Y, por ejemplo, yo nunca lo he usado. A mí me gusta esta notación porque yo quiero saber, para mí es más fácil saber, sí, yo tengo este objeto y quiero sobreescribirlo manualmente. Yo sé lo que estoy haciendo, pero acá lo hace silenciosamente. Es el mismo resultado, estos dos, pero uno lo hace silenciosamente y igual, no está en no hace, yo estoy sobreescribiendo, pero es fácil para uno de esto, decir, bueno, tengo MT autos, se lo paso a esta función transformar y hago algo con cilindros, con la columna de cilindros. Y eso es todo, básicamente. Como no había ejercicios ni nada, yo solo quise fue poner un pequeño ejemplo de, en lugar de usar ese poema, un pequeño conejito a través del bosque que recoge ratones y que los golpea en la cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos encontrar el número de millas por medio? Millas promedio, millas por galón promedio para cada grupo de cilindros, usando el set de datos MTAutos. Entonces, aquí solo puse tres de las posibles formas, que es con resultados intermedios, pero sobreescribiendo el mismo objeto. Entonces, tengo MTAutos y es este group by para agrupar por cilindros y guardo ese resultado. Luego, uso este resultado anterior con summarize y le digo que creo una nueva variable ABG millas y que haga el promedio de millas y que lo guarde en ese mismo resultado. Entonces, aquí obtengo mi resultado. Un table de 3 por 2. 3 por 2 porque solo hay tres categorías de cilindros, 16, 24 y 32. Y entonces por 2 porque la otra columna sería el promedio de millas. Luego está, entonces con resultados intermedios. La opción 2 sería con composición de las funciones. Entonces tengo, y si se acuerdan hay que leer de adentro hacia afuera. Entonces, agrupe MTOuts por cilindros y use este resultado como entrada de summarize y pase este otro parámetro, que es que millas promedios sean el promedio de millas. Y entonces nuestro resultado, que es exactamente el mismo. Y finalmente está la opción 3, que es usando el pipe, que ya esto lo hemos hecho, de hecho, en capítulos anteriores. Entonces empieza. MT autos, pase eso a group by y agrupe por cilindros y pase eso a summarize y calcule el número de millas promedio. Igual en esta variable. Y aquí muestra el resultado. Y eso sería todo. No, pero yo sí tengo preguntas. Si quiere, ahora el libro de una que me pareció también curiosa cuando la revisé. Ujú.
O si quiere yo le comparto, no hay ningún problema. Ya lo tenía, pero adelante. Ah, ok. No, no, tranquilo, si quiere, como quiera. Ok. Sí puedo verlo. Entonces está muy Sí, sí, pequeño la letra. si quiere, váyase. No, está bien, está bien. No se ve Ok. bien. Ah, sí, sí. Eh, baje si quiere en una sección en donde indica que los pipes fallan. No está, no está. Espere, le digo. Otras, no, no. Sí. En Ok, una, ok, en ya una que sé cuál tenía, por es. ejemplo, uno que utilizaba Attach, Sí. es ese, Ah, mire, este ejemplo acá, esa parte yo no la entendí, mire que genera el mismo resultado. O sea, el de Assign sí lo entendí, que utiliza un entorno diferente. Entonces ujú. ahí falla. Pero mire que acá utiliza, o sea, no entendí porque se obtiene el mismo resultado. Ajá. Un error. Y. Ah, que este es de la evaluación perezosa. Oh, ajá. Entonces, creo que lo que pasa es que lo que dice es que esta función stop solo falla cuando uno la llama explícitamente. Mm. Pero mire, corre el código y va a obtener, por lo menos obtiene Sí, el mismo sí, resultado. sí, Entonces sí, no los dos son. entendí. Mm, no sé. Sí, porque lo que hace que, es que de hecho que las dos son iguales. Estas dos son equivalentes. Porque lo que está pasando acá es que aquí hago este try catch y llama a stop. Entonces genera este y entonces No, ya no, pero si imprime quiere, este. por ejemplo, si quiere, haga la de arriba de assign. Esa no le va a funcionar. Solo copie, Ah, sí, esta no solo copie funciona. esa. Sí, Esa no le va a esta en el. funcionar. Le va a No, generar un error porque él trata de buscar X y en el entorno global y no lo encuentra. a menos que usted tenga X. Sí, por eso, pero entonces le utilizaría Sí, un X que ya tiene no el X que usted quiere. sí, exacto. Esa es una. Sí. O sea, esa sí es clara, pero acá está rarísima. En el CLAC Evaluation no puedo entender realmente. Y traté con otras funciones y funcionan. O sea, con las que dicen así, get, load, todo eso. Entonces yo no sé si fue que lo mejoraron o... Podría ser. Esa es una rectificación más razonable. Porque de igual forma, mi entendimiento es de que esta función así y esta son equivalentes. Porque aquí yo. ah, No, pero o mm, sea, son equivalentes, pero toca que hagan lo que uno piensa. Pero yo no espérese. entiendo es por qué, o sea, porque yo traté y sale Ya por lo menos sé. el mismo resultado. Creo que ya sé. Creo que debe ser que lo mejoraron. Pero la idea es que. Vea esto. Creo que ya puedo explicarlo. Entonces, la idea es que aquí en usted siempre va a ejecutar stop, ¿cierto? Usted lo ejecuta porque lo está llamando. Pero en esta, si usted, por ejemplo, ejecuta esta porción del código por sí mismo, idealmente cuando usted la llama, esa función debería de darle este signo de exclamación. Si usted la corre en la computadora, le va a decir error y este signo de exclamación. Creo que lo que están ilustrando acá es que este no es evaluado aquí. Es evaluado, es pasado a try-catch sin evaluar y es evaluado aquí. Por eso es que los resultados son iguales. ¿Eso tiene más sentido o no? No, no le Lo que entiendo, estoy, no le lo que entiendo. estoy diciendo es que, lo que estoy diciendo es, esta función debería de ser evaluada aquí arriba, por ejemplo. Espérese, le voy a compartir mi pantalla y Sí, mejor hacemos un con, ejemplo con porque, código. porque, sí, porque, o sea, el resultado es igual.
Sí, sí, pero es por eso, es por la evaluación perezosa. Por ejemplo, a ver, voy a crear un nuevo script. Por ejemplo, si yo digo aquí, Aquí para toca, que lo... acuérdense que toca que lo grande porque no se ven. Ah, Sí, listo, ya. ahí. Entonces, por ejemplo, yo digo que no, stop, no perezoso. Mm, y entonces, el que diga que, a ver si esto funciona. Ah, ayuda, ok, vamos a ver si esto funciona. Ok, entonces si llamo a este stop no perezoso, mm, entonces aquí da el error. Error en stop no perezoso, ayuda. Ahora, si yo intento llamar a esto con el pipe, ¿cuál era el otro código? Try catch. Try catch. Copiarlo. A ver qué pasa aquí. Ah, entonces, vamos a hacer algo sin usar stop, pero voy a usar, por ejemplo, cat. Vea este cat lo que está haciendo es solo imprimir, ayuda, ¿cierto? No está llamando el stop. Entonces, si yo me llamo a esto, idealmente, vea que no hay un error, porque lo que está pasando acá es que yo evalúo y paso el resultado, pero cuando yo llamo al que se llama stop, como es evaluación perezosa, yo no paso el resultado, no estoy pasando este resultado, sino que estoy pasando el objeto, la llamada a este. Entonces, este está siendo evaluado dentro de try catch. Este es evaluado primero y entonces yo le paso el resultado. Por eso no hay error. Sí tiene más sentido eso, Sí, ¿sí? sí, sí, Es sí, sí. porque eso es lo que pasa. Eso es lo que está diciendo el libro. Los que tienen evaluación perezosa, uno tiene que tener cuidado, porque cuando usted lo pasa con el pipe, usted está pasando todo esto. Sí, lo que usted está diciendo es primero evalúa, lo pasa, en cambio en el otro es lo evalúa, pero dentro de la función. Exacto, por eso es que Listo. da un error. Y Ah, ok. este que yo hice, stop no perezoso, por supuesto que lo evalúo porque no es un stop, no es perezoso. Y entonces, por eso es que la salida es ayuda, que es la de la función. Porque esto no está haciendo, esa try catch no hace nada, solo hace, bueno, estoy recibiendo esta cadena de texto y como no hay un error generado, entonces eso es lo que devuelve.